Bueno, les estoy haciendo una pregunta, miren. Aquí tienen una representación y esto es para que lo interpreten, ¿vale? Ahorita les digo que es un controlador. Pero aquí viene una señal. Esa señal es T'M sub S. Perdón, Tm en la variable de Laplace, S. ¿Quién proporciona esta señal? ¿De dónde viene? Ese no es del sistema propio o sea, por ejemplo, si es del tanque bueno, del sistema que se maneje, ¿no es? La función de transferencia. Sí, pero... Profe, ¿esa no es de la termocupla? Eso. Bien, ahí sí dice con la respuesta. No es del proceso en general. Ah, Esa ya, es ya, la, ya. esa es la señal que proviene de la termocupla que está midiendo la temperatura. Miren, la teníamos aquí. Recuerda que esto representa la termocupla. Pilas con esos conceptos, ¿vale? Es necesario que reinterpreten estos diagramas. Esto, para ustedes, este numerito, este 1 sobre punto 33S más 1, ustedes deben verlo, es como la termocupla. Y el punto 33 es la constante del tiempo de respuesta de esa termocupla. Entonces, entra una señal que viene del proceso y proporciona la variable de medida. Entonces, eso viene a un elemento final de control. Pero miren este bloque de acá, ¿sí? Este es un bloque en MATLAB, este es un bloque, aquí viene una suma, ¿sí? Viene una señal que suma y esto que se convierte en una resta. Es decir, ¿qué proporciona este bloque? Proporciona una diferencia, una resta entre este valor y este valor que es el que mido. No hemos hablado de este valor, T sub RS. ¿De qué les estoy hablando? Al inicio de esta clase, ¿sí? Y perdonen si esto parece pues una montaña rusa de presentaciones, pero aquí me tengo que devolver al génesis de todo, a esto. Recuerden que cuando les estaba hablando, cuando les estaba hablando del controlador, yo les dije, una persona externa fija el valor de referencia, el valor aquí en el controlador, le dice al controlador, mira, este proceso, señor controlador, este proceso tiene que estar a 60 Celsius. Entonces aquí le dice al controlador, 60 Celsius. No sé si ustedes han hecho ese proceso en la planta piloto. Cuando hicieron el secado, claro, ese controlador del secador está dañado. No les digo nada por ese daño que tiene. Eso fue fruto de un mal técnico. Y ese técnico lo que hizo, y llevemos esto a condiciones prácticas, muchachos. Miren, ese secador de la planta aquí, usted le podía decir, listo, quiero que la cámara de secado esté a 65 grados Celsius. Quiero secar, no sé, lo que ustedes se imaginen, rodajas de plátano, que es lo típico, a 60 grados Celsius. Entonces el controlador lo que hacía era tomar esa señal y le mandaba la señal a una resistencia eléctrica. Aquí es donde viene el asunto conflictivo. ¿Qué hizo este técnico de mal? ¿Vale? Porque se tiró el equipo, ¿sí? Para que lo tengan presente. Y les estoy hablando casos que aparecen en La Rosa de Guadalupe, ¿sí? Casos de la vida diaria, casos de la vida real. O en Tu Voz Estéreo. Entonces, aquí, este paciente, este señor, el malvado de la película, en lugar de cambiar la resistencia propia del equipo, con la misma potencia, con las mismas especificaciones, lo que hizo fue coger una resistencia de una estufa, de una hornilla, las típicas resistencias de la típica estufa eléctrica, la desdobló e hizo el montaje de eso en esa cajita de ese secador. Sin saber de potencia, sin saber de nada. Claro, le funcionó bien un tiempo, eso alcanzaba unas temperaturas, bacano, todo el mundo contento, hacía sus prácticas, ¿vale? Ahora,
Cuando ya se hizo una intervención real, una intervención técnica, lo que se hizo fue buscar un proveedor de la resistencia. Lo encontramos en Colombia dos, uno en Cali, otro en Bogotá, de una resistencia que era un tubo en un con unas placas que iban atravesadas. Yo por ahí tengo las fotos, a ver si atino a enviárselas. Pero esa resistencia era muy diferente porque pues esas aletas proporcionaban un área superior de transferencia de calor y venían más técnicas, ¿sí? Incluso la compra, que esa compra la hice 2 veces. Compré esa resistencia en Cali y estos de Cali no la hicieron bien porque la resistencia debería proporcionar 1.1 kilovatios de potencia. Y me mandaron una que era de una potencia menor, 0.9. Entonces, claro, la metimos, la conectamos. Johnny hizo el cambio del secador y todo este cuento, la montó, pero no alcanzaba la temperatura que le fijaba uno en el controlador, no alcanzaba los 65 Celsius. Entonces, de las últimas cosas que hice fue comprar esa resistencia en Bogotá. Se compró esa resistencia en Bogotá de la mano de la gestión con la universidad. Y ya, funcionó bien por un tiempo, no sé qué pasó, a veces en la universidad ustedes saben que a veces hay altibajos en la energía de la mano de cayó un peto en una cuerda, la tumbó el sistema y se cae la energía eléctrica y en alguno de esos ires y venires se volvió a dañar ese secador. No, pues no se ha hecho el cambio, creo, de esa resistencia, no sé. No le he hecho seguimiento a eso, pero miren, el punto aquí es en ese caso que aquello que se deriva de la ingeniería chambona, ¿sí? Y perdónenme la expresión, se ve en aspectos industriales. Es decir, ese técnico le puede proporcionar servicios a otras empresas y sin saber lo que hace es que se está tirando los equipos. Bueno, y a esos tipos de problemas se van ustedes a ver enfrentados en el ejercicio profesional. Gente que tiene un conocimiento muy básico de las cosas y que en su ignorancia piensa que está haciendo bien las cosas y se tira los equipos. Bueno, claro, un técnico, el conocimiento vale, por eso es que algunos técnicos pues cobran lo que cobran, ¿sí? Y en conocimiento pues no hay que escatimar. Es más, pues ustedes también, si algún día se dedican a esos menesteres, pues cobren por lo que sepan, por lo que conozcan, ¿sí? No por lo que hacen, cobren por lo que sepan. Entonces aquí está este valor que fijo. Vuelvo a la diapositiva en cuestión. Ese valor que se fija externamente está aquí, TRS. Esto es lo que alguien le dice, mire, señor controlador, manténgame esta temperatura en este valor. Esto representa el controlador en sí, ¿vale? Pero este es un tipo especial de controladores, ahorita les digo cuál es. El controlador internamente calcula una función matemática que se llama o se denomina la función error, que es este resultado que ven de este diagrama. ¿Qué es la función error? Es algo algebraico, es algo muy sencillo. La función error es la variable del proceso, se la resto al valor que fijé. Entonces, esta variable error es interpretada por el controlador. En este caso es un controlador proporcional, se denomina así. Ahorita tocamos esos aspectos, pero el controlador internamente dice, bueno, estoy midiendo aquí 60, aquí 60. Y este man me dijo que lo mantenga en 60. Entonces, señor controlador, haga la resta. 60
menos 60, 0. Función error igual a 0. Entonces, el controlador se pone su sombrero, se pone sus gafitas, trabaja a paso de engorde, ¿sí? A ritmo de engorde, y no hace nada. No hace nada porque pues la función de error es 0. Ahora bien, ¿sí? Caso Profe. opuesto. Dígame. Profe, disculpe, teniendo en cuenta el anterior ejercicio, yo hice como una resta de las dos funciones y pues me da una gráfica más o menos en el tiempo para ver si se las puede indicar. Estás graficando, no, pero ahí estás graficando, si restas esas dos señales, estás restando la señal de la temperatura del proceso y la temperatura medida. Yo estoy hablando desde de comparar esta señal con un valor fijado, ¿vale? Que eso también lo puedes construir. Pero espérame, puntualizo acá. Entonces, el señor controlador, ¿sí? El caso opuesto. Digamos que la variable del proceso es 55 grados Celsius. Aquí corre una señal aquí que dice, listo, esto es 55 grados Celsius. Pero el ingeniero, ¿sí? Dijo, hombre, señor controlador, manténgame esto en 60. Entonces, internamente se calcula la función de error. 60 menos 50, bueno, creo que dije 50, no sé. 60 menos 50 más 10. La función de error es 10. Entonces, eso es como un pellizco que le dice al controlador, oiga, hermano, usted está aquí latente, está trabajando a paso de engorde, ¿sí? Viejito, levántese, emita una respuesta, porque es que ya hay un error en el proceso. Ya la función de error es diferente de 0. Haga algo, joven. ¿Sí? Entonces, claro, el controlador emite una respuesta y la naturaleza de esa respuesta clasifica a los diferentes controladores en control proporcional, control derivativo, control integral y así sucesivamente. Entonces aquí tengo la función de error. Ojo muchachos, esto es la función de error, ¿vale? Y esto está representando el controlador. Y este lo voy a denominar controlador proporcional. ¿Por qué razón? Porque esto es una ganancia, esto se representa aquí con un triángulo, ¿sí? Una ganancia. Yo creo que ya cuando les hable de ganancia, es como si les estuviera hablando de una multiplicación, ¿vale? Regáleme un segundito, toma agüita porque estoy seco. Bueno, entonces la naturaleza de esta respuesta clasifica a los controladores. Aquí está definida la función de error, miren, TR menos Q sub M, y aquí se establece una analogía entre la respuesta, que aquí está representada como Q sub S, vamos a ver que ese es el valor que le dice a la variable manipulada, pero eso lo vamos a ver creo que en la siguiente clase. Pero aquí lo que se está diciendo es, esto se envía hacia una válvula, ¿vale? Esta señal de respuesta se envía a una válvula. Vengo del proceso, voy hacia la válvula, hacia la variable manipulada. Entonces, vamos a hablar de controladores, de diversos tipos de controlador. Recuerden que esto es el input de información a un controlador, es la función de error. Y esto es la respuesta. Esto se conduce hacia una válvula, como lo vamos a ver en la siguiente clase. El primer tipo de controladores se llama controlador proporcional. La respuesta es proporcional al error.
Y la constante de proporcionalidad se le denomina ganancia del controlador, K sub C. K sub C. Aquí vemos esta representación. Por lo pronto, en un eje P está la respuesta del controlador, en un eje X está el error, la función error. Como es típico en esta clase de diagramas, donde la respuesta es proporcional al error, la pendiente es precisamente este error de ganancia, este K sub C. Bueno, la ecuación característica de un controlador proporcional es: la respuesta es igual a K sub C por la función error más este valor que es un valor inicial de la respuesta. Bueno, un valor en estado estable o sí, un valor prefijado, un valor que se suma a esta respuesta. En algunos casos es 0 o puede ser un valor dentro de los números reales. Entonces aquí tenemos un controlador del tipo proporcional, primer tipo de controladores. Aquí tenemos algo donde hay un ejemplo, ¿sí? Ese lo podríamos desarrollar después. Entonces, o lo podríamos llevar a cabo en Scilab posterior a esta clase, pero miren lo que dice. Un controlador proporcional es usado en un proceso para controlar la temperatura de salida de un intercambiador de calor en el intervalo de 0 a 120 grados Fahrenheit. La presión de salida, que eso va a una válvula, como les dije hace un instante. Entonces, el resultado de un controlador maneja internamente unas bombas, por lo general. Y esas bombas, a su vez, generan presión. Y esa presión se transmite de manera neumática a una válvula de control. Y la válvula de control abre o cierra, ¿sí? O manipula una resistencia. Y ahí tenemos algunos ejemplos de control neumático, ¿vale? Entonces, la presión de salida se ajusta desde 3 psi en el término cerrado hasta 15 psi completamente abierto. Calcule la ganancia. Entonces, la ganancia es la respuesta frente al estímulo, a la función error. Para hallar la ganancia aquí, entonces, restamos 15 menos 3 PSIG, eso da 12. Y lo dividimos entre 120 menos 60 Fahrenheit, que da 60. 12 sobre 60 da 0.4 PSI por cada grado Fahrenheit. Y esa es la constante de proporcionalidad de ese control en especial, ¿vale? Por cada grado Fahrenheit que cambie en la función error, se tiene como respuesta un cambio, una ganancia de 0.4 PSI que se transportan de forma neumática hacia una variable de control. Y ese es el control proporcional. Hay unos controladores que se denominan, son unos controladores del tipo proporcional, pero funcionan de una manera muy burda, muy ruda, por llamarlo de alguna manera, de alguna forma. Son los controladores on-off, ¿sí? Encendido, apagado. Algunos controladores de este tipo toman medidas drásticas. ¿Qué tipo de medidas? Por ejemplo, digamos que ustedes están en la planta piloto, ahí en la unidad de arrastre por vapor, donde se saca el aceite esencial del eucalipto. Yo creo que ustedes han visto un tanque, ese tanque que está en desuso, no funciona. Es un calentador eléctrico. Con ese tanquecito también intenté recuperarlo, pero no, eso
fue muy difícil porque precisamente no encontré la resistencia para esa potencia y había que cambiar la conexión eléctrica, pero bueno, de ahí aprendí algunas particularidades de ese proceso. Cuénteme. Ese tanque es como una mini caldera, más o menos. Sí, es una mini caldera. Ya está dañada, ¿no? Yo le reemplacé las resistencias, pero no, como en planta hay un problema y es la potencia, el tablero de control mm, y los tacos, los breaks, tienen un amperaje y como que no le sueltan la suficiente energía ahí. Y bueno, y hay otros problemas de diseño respecto a las áreas de transferencia de calor que pues dañan ese aparatico. Sería bueno algún día recuperarlo, ¿no? A través de no sé, habría forma de diseñarlo y recuperarlo porque sí es necesario tener una caldereta ahí, porque es que a veces mire lo que pasa en la planta. Encendemos toda una caldera con todo un consumo de potencia por un equipo. El desperdicio energético es absurdo ahí, ¿vale? Lo ideal sería tener una sola unidad de producción de vapor en ese sistema de arrastre por vapor. Pero bueno, eso no hace parte son problemas ya particularidades del ejercicio de la planta piloto y de transferencia de masa, ¿sí? El cuento es que estoy hablando de un controlador on-off. El controlador que está ahí es del tipo on-off. Y creo que es un presióstato. Entonces lo que hace ese presióstato es, mide la presión y si la presión de esa caldera es muy alta, inmediatamente apaga. O sea, la medida es drástica. Apaga, desconecta la resistencia eléctrica, ¿vale? Y ahí hay un tiempo muerto increíble, ¿sí? Mientras el proceso responde a ese apagar la resistencia, pues puede pasar un tiempo muy alto, muy drástico y pues el sistema puede colapsar. Entonces, este tipo de controladores que se llaman proporcionales, pero mire que la particularidad es que la ganancia es infinita porque esta línea es paralela al eje Y, pendiente infinita, ¿sí? Esto representa un controlador on-off. Una posición 0 cuando no ejerce la acción de control y una presión máxima o una señal de respuesta máxima cuando tiene que ejercer un control del proceso. Bueno, esos son los controladores. Son los resistores y los resistores y los presióstatos, básicamente. Bueno. Ahora, ustedes se preguntarán por qué hay tantos tipos de controladores, porque hay alrededor de, creo que hoy alcanzo a mencionar unos 4 tipos de controles. Y es, ¿por qué hay tantos controladores? La respuesta es, para disminuir los tiempos de respuesta de los procesos, ¿vale? Conforme avancemos en el conocimiento de los controladores, se van a dar cuenta que mientras más matemática, por llamarlo así, más matemática esté involucrada en el controlador, pues el controlador va a resolver la situación de una forma más ágil, más dinámica, más rápida. Ahora bien, no es gratuito que ese hecho de hacer controladores más sofisticados no es gratuito. Mientras más sofisticado sea el controlador, más
mayor es su costo de implementación, ¿vale? ¿Por qué usar una resistencia de encendido y apagado como un sistema de control? Muy sencillo, porque no hay billete. El único billete que hay es para tener esa resistencia. Entonces le monto ese sistema de control. Ahora, si alguien tiene más plata, entonces se compra un controlador proporcional. Lo que hace es, recuerden que esas tarjetas de control valen unas baratas, pueden costar unos 300,000 pesos la sola tarjeta. Y conecto eso a unas válvulas que también tienen un costo, ¿sí? Eso lo puedo hacer, puedo asumir esos costos siempre y cuando el proceso me dé los recursos para esa implementación, si me hago entender. Por ejemplo, en una casa, ¿sí? Digamos que ese controlador on-off se da mucho no sé, ustedes creo que lo han visto, cuando uno ingresa en una calle, se prende una luz de alumbrado público. Ese es el ejemplo, ¿vale? Entonces, eso se da en términos de una fotocelda. Esa fotocelda registra una señal. ¿Hay personas o no hay personas? Y lo que hace esa fotocelda es o encender o apagar la energía eléctrica. Eso, por ejemplo, lo tengo por aquí cerquita en una calle que pues no es que sea muy transitada, pero necesita iluminación. Entonces, Sedenar tiene ahí una fotocelda. Claro, se asoma alguien por ahí, se enciende la luz y a veces esas fotoceldas incluso se dañan, ¿no? Y hay otra cosa, las fotoceldas no solo evalúan presencia o ausencia, también evalúan, hay luz de día, apague la lámpara. Hay oscuridad, no hay luz, hay ausencia de luz solar, encienda la lámpara, ¿vale? También son del tipo on-off, de ahí su nombre de fotocelda. Entonces, ese tipo de... dígame. Buenos días. O sea que ese controlador lo hace mismo, o sea, el que dice que detecta a la persona y el que dice que detecta la luz, ¿lo hace el mismo controlador o es diferente controlador? No, eso todo lo tiene el controlador. Todo lo tiene el controlador. Es que Lo los hacen el mismo. los dos tipos, mira. Hay unos en los edificios, ahí en el edificio donde vivo en Pasto, hay unas especies, son unas especies de platillos voladores, ¿sí? Yo les veo de esa forma, y me disculpo. Pero es como un platillo volador que se pega en el techo, ¿sí? Que es de plástico, es un forrito plástico. Ese tiene simultáneamente los dos sensores, porque eso lo hace a través de sensores. Y eso tiene que ver eso tiene cuarzo, eso se llama un efecto piezoeléctrico, eso es muy interesante. Entonces, lo que hace es, una persona está en el corredor, enciende la lámpara. Si es de noche, enciende la lámpara, ¿vale? Y si la persona, pues, no hay personas, se apaga ese sensor, se apaga la luz, ¿sí? Y todo está contenido en el mismo dispositivo. Y también tiene otra fotocelda conectada, y sí es una fotocelda, porque, por ejemplo, miren, ¿qué tal si una persona está en un corredor y ese corredor tiene un ventanal, eso tiene un ventanal grande, y hay suficiente luz de día? Entonces está una persona y se enciende la lámpara y hay luz de día. Entonces eso es absolutamente innecesario, eso es un desperdicio. En ese caso, además de tener el sensor de presencia o ausencia de persona, ese dispositivo tiene la fotocelda que indica si hay luz o no hay luz de día. Entonces, claro, si no hay luz de día, el sistema se enciende, y si hay luz de día, el sistema se apaga. Y casualmente, miren, hace poquito se dañó esa fotocelda, entonces uno sabía que la fotocelda estaba dañada porque, claro, pasaban las personas y de día se prendía esa luz.
Entonces, ¿eso qué me indica? La fotocelda está dañada, ¿vale? Bueno, entonces, estábamos hablando, regálame un segundito, Anthony, voy a puntualizar aquí. Claro, esos sistemas son baratos, pero muy burdos. Los otros sistemas son mucho más costosos, pero la respuesta es inmediata, ¿vale? Cuénteme, Anthony. Profe, quería averiguar, por ejemplo, para utilizar estos tipos de sistemas, también consume energía para saber cuánta cantidad, digamos, el cambio, consume un consumo de energía, por ejemplo, el ejemplo que nos estaba dando. Mientras está apagado el bombillo, ¿hay un consumo de energía o no? O sea, el consumo de energía es el necesario para llevar a cabo procesos del tipo informático. Esas fotoceldas tienen una batería chiquitica, pero el voltaje es bajito, el amperaje es bajito. Y esos dispositivos, el consumo es muy bajo, pero están conectados a sistemas que pueden tener un consumo más alto. Entonces, esa interconexión, según lo tengo entendido, quizás Rafael conozca más profundamente ese caso, pero según tengo entendido, lo que hace un controlador es acondicionarse a un relé, y un relé es básicamente un dispositivo que releva circuitos térmicos. Entonces pone en contacto circuitos térmicos de un mayor batiaje y amperaje respecto a unos de menor batiaje y amperaje. No sé, Rafa, si los hayas visto ahí en tu tecnología en mecatrónica, allá en la Mariana. Sí, el relé pues funciona, tiene como una especie de inductor y pues funciona a unos cambios de voltaje. Sí, Entonces, pues en este caso, pues la pregunta que dice Annie